CNN para hablar de lo que está ocurriendo en estos momentos. Álvaro, bienvenido al programa de nuevo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, y un saludo a todas las personas que nos ven a través de CNN. Igualmente, Álvaro, pues estamos en este momento con una circunstancia ya de estas dimensiones. Hemos escuchado y escuchaste hace un momento lo que Añez ha planteado sobre acusaciones que forman parte de una persecución política, en pocas palabras. ¿Qué está viviéndose en este momento, Álvaro, después de lo que se vivió contigo, con el presidente Evo Morales y un contexto político-social tan difícil que los hizo salir forzadamente de su país en esto que se identifica claramente como un golpe? ¿Cuál es el momento que vive Bolivia hoy, Álvaro? Mira, Carmen, lo que está viviendo Bolivia es un proceso de reconstrucción y de defensa de las instituciones democráticas del país. En noviembre del año 2019, un grupo de personas asaltó el Estado, personas que no tenían ni legitimidad ni apoyo electoral, irrumpieron, primero atacaron y quemaron los órganos electorales de Bolivia donde se hace el recuento de votos. Posteriormente atacaron la sede de gobierno, la Casa del Pueblo, atacaron el Parlamento. Seguramente querían quemarlo como un antecedente de lo que luego va a suceder en Estados Unidos un año después. Y una vez de que obligaron a través de la presión de policías y militares, policías que se amotinan, militares que desconocen el orden constitucional, que desconocen a su capitán general y amenazan con detener, con matar, con generar hechos de violencia. Evo renuncia, Álvaro renuncia, presidente y vicepresidente, y tal como establece la Constitución, Carmen, la Constitución que la tengo aquí a la mano, en su artículo 168, es la Constitución Política del Estado Boliviano. El artículo 168 establece que cuando presidente y vicepresidente renuncian, entra al cargo presidente del Senado. Si no está presidente del Senado, presidente de diputados. No hay más sucesión. Por lo tanto, lo que correspondía ante nuestra renuncia, forzada, obligada por militares golpistas y policías golpistas, era que se reuniera el Senado y el Senado eligiera a el nuevo presidente del Senado y ese se hiciera a cargo del gobierno. Es más, la ley del reglamento del Senado, el artículo 35, establece que la presidencia del Senado siempre tiene que estar a cargo de el bloque mayoritario del Senado. Es parte de la lógica democrática del país. Quien tenga más senadores tiene que tener la presidencia del Senado. Quien tenga más diputados, la presidencia de diputados. Entonces correspondía que se reúne el Senado y elija al nuevo presidente del Senado, que correspondía a alguna persona del bloque mayoritario, en este caso del MAS, porque nosotros teníamos 2/3 del Senado. No sucedió eso. Se rodeó con tanques la Asamblea, se rodeó con paramilitares agresivos, armados la Asamblea, se impidió que entraran senadores de nuestro movimiento político y un grupo minoritario, menos de 1/3 de los senadores, ni siquiera la mitad, 1/3 de los senadores, eligió espuriamente a la señora Yanine Áñez y ella se autoproclamó presidenta del Estado, cruzó 40 metros en la plaza principal y un militar en traje de campaña y casi con la cara pintada le entrega la banda presidencial. Es decir, un auténtico asalto al Estado que ha sido perpetrado. Pues bueno, ahora las instituciones democráticas se está defendiendo la Constitución y la democracia de este brutal atentado, de esta brutal agresión a la democracia que se vivió el año 2019. ¿Qué tipo, Álvaro, de delitos se están procesando? ¿Qué tipo de imputaciones directas a la conducta de la señora Añez y sus colaboradores más cercanos se están imputando desde la Fiscalía? Bueno, tengo la noticia de que es conspiración, sedición y terrorismo. Por la explicación que acabo de darla, no soy abogado, pero conozco la Constitución, he ayudado a redactar la Constitución y las leyes. Está clarísimo que aquí ha habido un desconocimiento, un brutal atentado, una brutal agresión al orden constitucional y al sistema democrático de mayorías y de minorías. Ha habido un golpe de Estado porque se ha desplazado a una élite del poder
mediante métodos no democráticos. Eso es un golpe de Estado. Técnicamente, un golpe de Estado es sustituir a una élite de gobierno elegida democráticamente por métodos no democráticos. Y aquí, como le acabo de relatar, era claramente este desconocimiento de la Constitución el que se ha llevado adelante. Álvaro, regresamos en esta conversación. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Algunos entes internacionales, organizaciones internacionales como Human Rights Watch y algunos otros están planteando que hay acusaciones desmedidas en contra de Áñez, acusaciones como terrorismo que estarían fuera de la lógica de los delitos que estarían en torno a pues una figura de golpe de Estado. ¿Qué me dices, Álvaro? Si hay alguna acusación que se ha extralimitado, pues se va a ir desmontando eso en el mismo curso del juicio. Sin embargo, en la lectura personal que yo tengo, hay aquí la acusación fundamental para mí comprobada, demostrada con el artículo 169 de la Constitución y el artículo 35 y 75 del régimen de la Cámara de Senadores. Ha habido es un acto de sedición, de un brutal atentado al sistema democrático, al sistema de equilibrios y de mayorías y minorías que rige el funcionamiento democrático. Yo creo que eso es lo central, lo fuerte, y si hay otro tipo de acusaciones que no tengan fundamento, por supuesto que van a ir desapareciendo en el curso del tiempo. Hablando de justicia y de procesos abiertos, pues a ustedes les abrieron varios procesos. Recuerdo las expresiones en su momento de Áñez cuando estaban en campaña, cuando ella estaba ejerciendo de facto el poder político en Bolivia, hablando de que si regresaban a Bolivia, pues serían metidos a la cárcel, en pocas palabras. ¿En qué quedaron esos procesos abiertos desde una justicia trastocada por un golpe de Estado? Sí, teníamos, Evo creo que tenía 8 juicios, Carmen, y yo tenía 6, si no me equivoco. El más importante que nos abrió a iniciativa de una de las personas que comandó la quema del órgano electoral, de los órganos electorales, el Nerón boliviano, el señor Carlos Mesa, tenía que ver con la acusación de fraude electoral. Mire, la señora Áñez tuvo 1 año. Y ella nombró al señor presidente del órgano electoral, gente de confianza, y durante todo 1 año no han podido demostrar ningún fraude electoral. Es más, ese sistema que acusaron de fraude electoral, acusándonos a Evo y a Álvaro de haber montado el fraude electoral, ese mismo sistema fue el que funcionó. El presidente del órgano electoral, puesto por Áñez, amigo personal de Carlos Mesa, lo puso en funcionamiento y nos dio el 55% el año pasado, en octubre, el año 2020. Y es el mismo órgano electoral, a la cabeza del presidente del órgano electoral elegido por Áñez, que ha retirado la propia acusación contra Evo Morales, contra Álvaro García y otras personas, porque claramente el fraude electoral no existía. El único fraude que había era la retórica de algunos políticos perdedores en las elecciones que asaltaron el poder de manera violenta. Álvaro García Linera, estos procesos judiciales abiertos en contra de Áñez y de sus colaboradores más cercanos son por haber tomado el poder de esta manera y también por las acciones de un gobierno de facto que se tomaron durante el tiempo que duró pues esa gestión tomada de esa manera. No, este primer juicio tiene que ver con el procedimiento antidemocrático de desconocimiento de la Constitución, artículo 169, y desconocimiento del reglamento de la Cámara de Senadores. Y ya en la Asamblea Legislativa, en la actual Asamblea, está en proceso un juicio por las masacres, la masacre de Sencata y la masacre de Sacaba, donde murieron 22 personas acribilladas a bala, más de 150 heridos a bala. Y hay otros juicios que el día de hoy el ministro de Justicia ha presentado ante el Tribunal Supremo. Tengo la idea de que esos otros juicios ya en gestión de gobierno van a tener otro procedimiento, el procedimiento de solicitar juicio de responsabilidades. Es complicado. En todo caso, lo que ahora es un juicio por el modo de acceder violentamente al gobierno y luego vendrán otros juicios por las acciones durante el año que estuvieron en gestión de gobierno.
Estamos en un momento donde, pregunto, ¿Bolivia toma esto de qué manera? ¿Cuál es tu lectura sobre un elemento de este calibre? ¿Se va a confrontar más una Bolivia que tuvo un momento tan complicado en su momento cuando ustedes salieron forzadamente del gobierno? ¿Cómo está Bolivia, digámoslo así? ¿Cuál es la sensación que tienes sobre el estado de cosas social y políticamente hablando con esto que ya está en el terreno de lo judicial? Mira, Carmen, la gente ha votado el 55% para que Luis sea presidente y para que haya justicia y para que la democracia no sea afectada y para que la democracia se defienda. Hay un dicho, estoy parafraseando a Simón Bolívar: después de cada conspiración viene un perdón y después de cada perdón viene una nueva conspiración. Eso no puede repetirse. No puede ser de que se vuelva a repetir que se desconozca la Constitución, se queme órganos electorales, se ataque la Asamblea, se viole los reglamentos de mayorías en la Asamblea, militares y policías desconozcan el orden constitucional. No puede repetirse. Y la única manera para que no se repita, como está sucediendo en Estados Unidos, o está sucediendo aquí en Bolivia, es de que se enjuicie en el marco de la Constitución, del debido proceso, del respeto a los derechos humanos, por supuesto, pero que se enjuicie. Porque si no enjuiciamos ahora a los responsables de este brutal ataque a la democracia, Carmen, puede haber otros aventureros que el día de mañana, usando el mismo método, quieran nuevamente desconocer la voluntad popular y prenderle fuego a las instituciones democráticas. Vaya evocación. Si hay perdón, después otra conspiración. O sea, no hay cabida para el perdón. No hay cabida para un tipo de reconciliación, ¿sería la palabra? Lo que tiene que haber es justicia. Lo que tiene que haber es justicia. La verdadera reconciliación es con justicia, no la impunidad. Lo que nos están pidiendo los opositores es que haya impunidad. Es decir, uno puede quemar instituciones, puede quemar el Parlamento, puede quemar el órgano electoral, puede sacar aviones de guerra para disparar contra campesinos, puede sacar tanquetas para matar humildes pobladores y luego vienen a pedir disculpas y de que, bueno, ya no lo vuelvo a repetir. No puede haber impunidad. Por supuesto que es reconciliación, pero sobre la base de la justicia, del castigo justo, legítimo a los responsables de los asesinatos, las masacres, el rompimiento del orden constitucional y reconciliación para que nadie, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, vuelva a osar a desconocer las instituciones democráticas como sucedió en noviembre del año 2019. Pregunté hace un momento y vuelvo a preguntar para saber en qué quedó este tema de los juicios en contra de ustedes, de Evo Morales y de Álvaro García Linera. Bueno, se les abrieron varios juicios, pero en este momento esos juicios, ¿en qué van? ¿Se han desistido las causas? ¿Cuál es el estado de cosas jurídico de Evo Morales y de Álvaro García Linera? De los 6 que yo tenía, Carmen, el más importante, el que nos abrió por supuesto fraude, el órgano electoral a la cabeza de un representante de Carlos Mesa y de Yanine Áñez no ha presentado ninguna prueba y por lo tanto ese juicio ha sido anulado y los otros juicios que tenían que ver con otras acusaciones han ido cayendo. No he ido a averiguar uno por uno a la Corte, pero sé que ha habido un mecanismo de desistimiento de parte de las personas o de las instituciones que inicialmente habían interpuesto ese juicio. El más importante, vuelvo a decirle, es el que tenía que ver con el órgano electoral y el órgano electoral, nuevamente a cargo de un representante de Áñez, ha desistido, no ha presentado pruebas y ese juicio ya se ha caído. Por lo tanto, los juicios han sido levantados, Carmen. Álvaro, déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Me gustaría, adelanto, una reflexión, una revisión sobre lo que está ocurriendo, además de este momento judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno, estamos con alguien que formó parte del equipo de ustedes, que es parte del proyecto histórico del MAS. ¿Cómo está Bolivia en esta otra parte de la historia? Un nuevo gobierno que forma parte del MAS, que forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de Evo Morales y de García Linera, con lo judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno, estamos con alguien que formó parte del equipo de ustedes, que es volvemos de parte del después de la pausa. Proyecto histórico del MAS. ¿Cómo está Bolivia en esta otra parte de la historia? Un nuevo gobierno
que forma parte del MAS, que forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de Evo Morales y de García Linera, con lo judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno, estamos con alguien que formó parte del equipo de ustedes, que es volvemos de parte del después de la pausa. Proyecto histórico del MAS. ¿Cómo está Bolivia en esta otra parte de la historia? Un nuevo gobierno que forma parte del MAS, que forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de Evo Morales y de García Linera, con lo judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno, estamos con alguien que formó parte del equipo de ustedes, que es volvemos de parte del después de la pausa. Proyecto histórico del MAS. ¿Cómo está Bolivia en esta otra parte de la historia? Un nuevo gobierno que forma parte del MAS, que forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de Evo Morales y de García Linera, con lo judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno, estamos con alguien que formó parte del equipo de ustedes, que es volvemos de parte del después de la pausa. Proyecto histórico del MAS. ¿Cómo está Bolivia en esta otra parte de la historia? Un nuevo gobierno que forma parte del MAS, que forma parte de lo que ha sido el proyecto histórico de Evo Morales y de García Linera, con lo judicial en contra de los golpistas. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia en un contexto como este? Estamos con pandemia, estamos con un nuevo gobierno,